Gracias, muchachos, porque realmente no hay nadie digno de alabanza, honra y gloria. Te voy a pedir que tomes tu asiento por unos segundos antes de leer la palabra del Señor. Quiero hacer dos cosas en esta mañana antes de ir al mensaje. Primero, quiero agradecer a todos los hermanos por sus detalles, su amor, su cariño durante este tiempo que estuve enfermo. Realmente estoy agradecido a Dios por pertenecer a una iglesia, no que ayuda al pastor cuando él está enfermo, y gracias por eso, pero que realmente ayuda a la iglesia, a todos los hermanos. Muchos hermanos han estado enfermos y la iglesia ha respondido de una manera maravillosa, y por eso yo estoy eternamente agradecido, porque esta iglesia demuestra su amor y su cariño en el momento de la dificultad. Ahora, también quiero tomar un momento para hablarle a la iglesia en base a lo que estamos viviendo en nuestros días. Y voy a hacer una declaración que quiero que sea oficial y sea importante. Yo he hecho algunas en los medios sociales, pero quiero que esta termine, culmine, cierre todo este problema y estas dificultades que estamos enfrentando. Porque lamentablemente, y tengo que decir, lamento mucho lo que yo he visto en los últimos días de parte de muchos cristianos, no de todos. Hay gente que se ha expresado de forma correcta, aún presentando sus opiniones políticas. Pero hay muchos cristianos que declaran con la boca creer algo, pero con sus acciones contradicen todo lo que dicen creer. Hace 4 años atrás, yo estaba parado aquí en esta misma situación y dije lo siguiente, y lo voy a repetir. No importa quién haya ganado, quién gane estas elecciones, Dios sigue siendo nuestro Señor y sigue reinando en su trono. Y eso no cambia, eso no ha cambiado. Nuestra confianza no depende de quién gana las elecciones, sino que descansa en la soberanía, en la gracia y en la misericordia de un Dios infinito e infalible. Nuevamente, esto no ha cambiado. Ahora, yo quiero reconocer el derecho que cada miembro de nuestra iglesia tiene en expresar su posición política, y yo no quiero que tú sientas en ninguna forma y en ninguna manera que no la puedas expresar. Ese es tu derecho. Entiendo que cada persona va a votar por los candidatos que respalden su prioridad en ciertos momentos. Aún así, yo siempre he sido muy cuidadoso en expresar mi posición política desde el púlpito o aún en público. No porque yo no tenga el derecho de expresar mis posiciones, sino porque yo amo a esta iglesia por encima de las posiciones políticas. Y amo a esta comunidad que necesita, más que mi posición política, necesita mi mensaje de gracia del Evangelio de Jesucristo. Por eso es que yo no lo hago. Ahora, me preocupan las expresiones lamentablemente denigrantes y divisionistas que han salido a la luz pública en algunos medios sociales de algunas personas. Me preocupan porque en lugar de atraer las personas al Evangelio, las alejan y las convierten en enemigos de la iglesia. Y yo no quiero eso para nuestra congregación. Nuevamente, tú te puedes expresar, pero sé cuidadoso. Pero me preocupa algo más. Me preocupa que hay muchas personas que por asuntos políticos, por votar por un partido u otro, y esto, escúchame, yo voy a ser bien claro en esto, no importa cuál sea el partido, porque ningún partido expresa totalmente mis doctrinas como yo las creo. Pero me preocupa que haya personas que se declaren en contra de las doctrinas de nuestra comunidad de fe. Y yo quiero ser claro hoy. En esta iglesia creemos que Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Tú lo crees, verdad? Por lo tanto, nos vamos a declarar abiertamente en contra del aborto y nos vamos a declarar contrario a las prácticas de la homosexualidad, pero vamos a respetar la dignidad aún de los homosexuales. Nosotros vamos a declarar de la misma manera que estamos en contra del aborto y de la práctica homosexualidad, vamos a declararnos en contra del racismo. No importa de dónde venga.
Vamos a declarar que creemos en la dignidad de los grupos minoritarios y que creemos en una reforma migratoria justa para todas las personas, pero también creemos que Dios le da la autoridad, de acuerdo a la palabra, le da la autoridad al gobierno para ejercer y va a hacer valer las leyes de esta nación. Y si tú eres miembro de esta iglesia y tú has firmado un pacto expresando tu compromiso de defender estas doctrinas, no algunas, sino todas y cada una de ellas. Tú votas por quien tú quieras, pero defiende lo que creemos. No importa de qué partido tú perteneces, no puedes estar a favor del racismo, no puedes estar a favor del aborto, no puedes estar a favor de las prácticas homosexuales, pero no puedes tratar con falta de respeto a ninguna persona. Tú puedes y queremos una reforma migratoria, pero queremos ser respetuosos de las leyes de este país. Y eso no lo puede cambiar tu opinión política. No lo puede cambiar. ¿Sabe lo que me preocupa? Me preocupa que cada 4 años yo voy a tener que venir aquí a decir lo mismo. Yo no quiero hacer eso. Yo quiero que nuestra iglesia vaya más allá, mucho más lejos que su opinión política. Por favor, no malinterpretes lo que estoy diciendo. A diferencia de lo que muchas personas piensan, yo no creo que ningún partido defiende todas las doctrinas de esta iglesia. Eso no es cierto. Lo que sí creo es que no importa a quién tú pertenezcas, tienes, si eres miembro de esta iglesia, que defender todas, no algunas, todas, no las que te convienen, todas las doctrinas de esta congregación. ¿Estamos de acuerdo, mis hermanos? Entonces yo te voy a pedir, por favor, que te pongas de pie y vayas conmigo a Génesis, capítulo 4. Génesis capítulo 4. Yo voy a leer los versículos del 1. Vamos a estar estudiando los versículos del 1 en adelante, pero yo voy a comenzar con los versos 1 y 2. Génesis capítulo 1 y capítulo 2. Mira lo que dice la palabra del Señor. Yo voy a leer de la versión nueva latinoamericana. Y dice así la palabra de Dios. Y el hombre, Adán, se unió a Eva, su mujer. Y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo: he adquirido varón con la ayuda del Señor. Después dio a luz a Abel, su hermano, y Abel fue pastor de ovejas, y Caín fue labrador de la tierra. Vamos a detenernos ahí, vamos a orar dando gracias a Dios por su palabra. Dios eterno, Dios bueno, reconocemos que tú eres nuestro Rey, que tú eres santo, 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 y que reinas para siempre. Mientras, Señor, nos enfrentamos a la realidad en la que vivimos, ayúdanos, Señor, a venir de rodillas delante de ti. Y a reconocer, Señor, que en ti hay gracia, perdón y misericordia. No permitas que los estragos del pecado nos dominen. Y que a través de esta historia, Señor, podamos aprender a defendernos y a recurrir a tu gracia infinita. Ayúdanos, pues. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice: amén y amén. Gracias. Puedes tomar asiento. 2 semanas sin predicar, ya me picaban los pies. Estaba hasta aburrido. No me mató la enfermedad, me mató el aburrimiento. Así que vamos a repasar un poco lo que hemos estado hablando durante todos estos meses. Hemos escogido el libro de Génesis y hoy comenzamos el capítulo 4. Pero quiero hacer un pequeño resumen. No voy a tomar mucho tiempo de estos primeros 3 capítulos. En el capítulo 1 vemos a Dios que a través de su palabra está creando. Y dijo Dios, y cuando Dios dijo que apareciera algo, algo apareció. Lo que Él dijo que se creara, se creó. Porque la palabra de Dios tiene poder. Dios tiene poder para crearnos. Entonces en el capítulo 1 vemos a Dios creando a través del poder de su palabra. Y dijo Dios, y dijo Dios, y dijo Dios. En el capítulo 2 entendemos y aprendimos a través de la historia bíblica que el hombre fue creado como pieza central de su obra maestra. Escúchame, tú eres la pieza central de la creación de Dios. Tú eres importante, tú eres una obra maestra. Dile a la persona que está al lado: yo soy una obra maestra. Díselo con orgullo, aunque sea feo, díselo.
Porque la verdad del caso es que cuando Dios te creó, te hizo parte central de su obra magnífica al crearte. Pero al crearte, te dio identidad y te dio propósito. ¿Ves? Tú no tienes que descubrir quién tú eres. Dios te dice quién tú eres. Tú no tienes que inventar cuál es tu propósito. Dios te creó para adorarle a Él y para vivir en comunión perfecta con Él. Él te dio la identidad. Él te hizo a su imagen y semejanza. Y nuevamente regreso a esa frase. Y dijo Dios. Y dijo Dios. Pero en el capítulo 3 entra una figura adicional. Es una figura alterna. Se introduce la voz alterna de Satanás. Que mientras en el capítulo 1 y 2 escuchamos a Dios y dijo Dios, en el capítulo 3 escuchamos a Satanás con que Dios ha dicho. Poniendo en duda todo lo que Dios ha dicho, poniendo en duda su propósito, poniendo en duda su identidad para con nosotros. Y lamentablemente el ser humano, el hombre, comienza a escuchar las definiciones distorsionadas acerca de su humanidad y acerca de su propósito. Qué triste es que lamentablemente todavía lo que ocurrió en el capítulo 3 sigue pasando hoy en día. Ahora, vamos al capítulo 4. Yo quiero que vayas nuevamente a esos primeros 2 versos, porque quiero explicarte algo como introducción. Voy a arreglarme esto un poquito aquí. Quiero que leas el versículo 1 y 2, especialmente el versículo 1. Vas a encontrar que en el capítulo 3, versículo 15, Dios le da a la mujer esperanza, le hace una promesa en contra de Satanás. Le dice a Satanás, tú escogiste a la mujer para hacerla caer y para que fuera instrumento de la caída, pero yo la voy a usar para que sea instrumento de restauración, para que sea instrumento de redención. Ella no es la redentora, pero a través de ella va a venir el redentor. Eso lo dice en el capítulo 3, versículo 15. Ahora encontramos en el capítulo 1, y esto es interesante e importante. Lamentablemente la versión en español y en inglés no le hacen justicia a este pasaje, que en el original significa algo muy diferente. Dice en el versículo 1, y el hombre Adán se unió a Eva, su mujer, y ella concibió y dio a luz a Caín y dijo, en la versión en español dice, he adquirido varón con la ayuda del Señor. Pero en la versión original lo que dice, he adquirido de Jehová el Señor. Eso es lo que dice en el original. He adquirido de Jehová el Señor. Lo que pasa es que Eva está recordando la promesa que Dios le hizo. La promesa que a través de ella vendría el restaurador, el redentor. Y ella da a luz a su primer bebé y piensa que Dios está cumpliendo su promesa. Porque es algo importante para ella. Ella no había perdido la esperanza. Ella confiaba de que Dios iba a cumplir su promesa. Y eso es bueno. Lamentablemente se equivocó en términos de quién era el Redentor. Pero ella tenía una esperanza de que Dios no la iba a dejar caída. Que Dios le iba a restaurar. Que Dios iba a restaurar no solamente a ella, sino a toda su descendencia. Y nos encontramos con una equivocación, con una buena esperanza de Eva, pero con una equivocación. Porque lo que Eva no entendió, y eso es lo que vamos a ver en esta mañana, es que el pecado hace estragos, no solamente en la generación de Adán y Eva, sino en las generaciones futuras. El pecado sigue destruyendo, sigue corrompiendo la humanidad. Y hoy lo vamos a ver en 3 esferas importantes. El pecado destruye la adoración, el pecado destruye nuestro carácter y nuestras intenciones. Por último, destruye la humanidad. Vas conmigo a la palabra del Señor y me acompañas nuevamente. Abre tu Biblia en Génesis capítulo 4, versículos del 1 en adelante. Vamos al versículo 3. Vamos a ver que la adoración genuina, en primer lugar, es afectada por el pecado. Versículo 3. Al transcurrir el tiempo, Caín trajo al Señor una ofrenda del fruto de la tierra. Y también Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de la grasa de los mismos. Y el Señor miró con agrado a Abel y a su ofrenda. Déjame ir a ese primer versículo, el versículo 3. Yo quiero que tú subrayes, si eres tan amable, esa primera frase, al transcurrir el tiempo. Estamos hablando de una historia, estamos hablando de que ya había culminado, había cerrado la historia de Adán y Eva y ellos pensaban que el pecado ya no habría hecho más estragos, pero esa no era la verdad.
Pero encontramos que después del tiempo, Adán y Eva le habían enseñado a sus hijos lo que es la adoración. Eso es lo que está diciendo con ese pasaje. Al transcurrir el tiempo encontramos que hay dos adoradores, dos jóvenes o dos adultos, no sabemos la edad que tenían en este tiempo, pero estas dos personas se acercan a Dios para adorarle. Dos adoradores. Mi pregunta es, cuando yo veo este verso, ¿y quién les enseñó a Caín y a Abel a adorar a Dios? Y yo puedo deducir claramente, sin lugar a dudas, que Adán y Eva le enseñaron a Caín y a Abel a adorar a Dios. Y eso me lleva a una aplicación para nuestros días. Hoy tenemos una sociedad, y por favor, ¿cuántos padres tenemos aquí? Alza la mano los que son padres. Ok. Hoy tenemos una sociedad donde los padres no se atreven a enseñarles a sus hijos la adoración a Dios. Pues la sociedad nos dice a nosotros los padres que enseñarles a nuestros hijos la verdad que creemos es imponerle a nuestros principios a ellos. ¿Ves? Nosotros estamos escuchando una y otra vez, no le enseñes a tus hijos, no los obligues. No le enseñes que ellos tomen la decisión cuando ellos quieran. Y hemos escuchado una y otra vez y nosotros lamentablemente hemos perdido, voy a hacer una palabra puertorriqueña, hemos perdido los pantalones de ser los sacerdotes de nuestras casas y enseñarle a nuestros hijos la verdad de la palabra del Señor. Voy a hacer una pregunta que yo espero que tú te hagas en esta mañana. Si no soy yo quien les enseño a mis hijos los principios morales, si no soy yo quien les enseño a mis hijos los valores y las doctrinas básicas de la palabra del Señor, si no soy yo quien les enseño a adorar a Dios de la forma correcta, ¿quién lo va a hacer? Y tú piensas, bueno, ellos lo van a decidir por sí mismos. No es verdad. No es verdad, escúchame, no es verdad que el mundo se quede en silencio ante la moralidad. Eso no es verdad. Y si no, pregúntale a nuestros hijos que están siendo bombardeados todo el tiempo, constantemente, en las escuelas, en la televisión, con la idea moral de este mundo. No es verdad que el mundo está en silencio ante lo moral. El mundo sigue inculcándole a nuestros hijos su moralidad barata. Una moralidad que dice que Dios no reina, que Dios está fuera de su trono, que Dios no merece la honra, el poder, la gloria. Una moralidad que dice que podemos quitar a Dios de su trono y ubicarnos a nosotros mismos porque ese es el Dios del mundo. El hombre es el Dios de su propia historia y eso es lo que enseña la moral de este mundo. Yo encuentro a Adán y a Eva enseñándole a sus hijos sin problema ninguno, sin tener que disculparse, que Dios merece la adoración, la honra, el honor, la gloria. Porque déjame decirte, yo no voy a disculparme por esto. No hay nadie sobre la faz de la tierra que merezca honor, gloria y honra, pero solamente el Dios de los cielos. Y yo se lo voy a enseñar a mis hijos. Pastor, pero usted es un viejo, ya los hijos están grandes. Gracias por decirme viejo. Déjame decirte algo. Yo no voy a relegar a nadie mi responsabilidad hasta que me muera de enseñarles a mis hijos la palabra de Dios. Y si no, aquí están mis hijos. Pregúntale dónde estábamos el viernes en la noche. El viernes en la noche. Una vez al mes nos reunimos todos mis hijos para estudiar juntos la palabra de Dios. Porque yo no voy a renunciar a mi derecho. No, este mundo no tiene derecho sobre mis hijos. Ese es mi derecho. Esa es mi responsabilidad. Y cuando yo relego esa responsabilidad, se la estoy dando a un mundo que está quitando a Dios de su trono. Veo a Adán y a Eva enseñándole a sus hijos a adorar. Ellos vinieron delante de Dios y escúchame, vinieron delante de Dios porque Adán y Eva le enseñaron a adorarle. Pero nota algo más en ese primer verso. Adán y Eva están enseñándoles la adoración
Y ahora mira en el versículo 4. También Abel, por su parte, trajo de los primogénitos de sus ovejas y de las grasas de los mismos. Mira esa última frase. Y el Señor miró con agrado a Abel y su ofrenda. Qué interesante. Caín y Abel traen sus ofrendas. Y escúchame, yo sé que hay muchas personas que dicen, bueno, Dios miró la ofrenda de Abel por encima de la de Caín, porque Abel trajo animales sacrificados y Caín lo que trajo fue una ensalada. Y no es verdad. Escúchame, no es verdad. Porque yo quiero que tú notes lo que Dios dice en esa frase. Y el Señor miró con agrado. Antes de mirar la ofrenda de Abel, miró a Abel. Lo miró a él, miró su corazón. Porque la palabra de Dios nos enseña claramente en Juan capítulo 4 que Dios está buscando adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Yo quiero que tú entiendas que Dios tiene su mirada sobre nosotros en esta mañana, que Dios te está mirando a ti, que Dios me está mirando a mí, que Dios te está mirando a ti y que Él está mirando no lo que tú vas a traer, es importante, Dios va a mirar lo que tú vas a traer, pero Dios más que mirar lo que tú traes, mira tu corazón, la intención de tu corazón, la actitud de tu corazón, el propósito de tu corazón. Dios te está mirando a ti. Mi pregunta es, cuando Dios mire tu corazón en este momento, ¿qué ha de encontrar? ¿Qué ha de encontrar? Encontrar un corazón que, aunque limitado, un corazón que a pesar de que el pecado pueda haberse introducido en nuestras mentes, todavía tiene la intención, la actitud y el deseo de adorarle a Él sin excusas. Adorarle a Él por quien Él es. Adorarle a Él porque Él reina para siempre. O venimos aquí a la iglesia con la intención equivocada y el propósito equivocado. Mira por favor nuevamente, por favor mira eso. Subráyalo. Dios miró a Abel y su ofrenda. Abel trajo un animal sacrificado. Lo mejor que tenía, lo presentó delante de él. Pero eso no era lo importante. Escúchame, la importancia no era el tipo de ofrenda. La importancia era la actitud y la intención del corazón. Y lamentablemente vemos al pecado aquí destruyendo, corrompiendo la adoración que Dios se merece. Yo quiero una iglesia que a pesar de nuestras falencias, a pesar de nuestras limitaciones, a pesar de lo que hay en nuestro corazón y en nuestra vida donde el pecado nos ha dañado, a pesar de todo eso, nosotros podamos adorar a Dios por quien Él es, con sinceridad de corazón. Porque ¿sabes qué? Dios se lo merece. No permitas que el pecado que ha corrompido la adoración corrompa la tuya, corrompa tu adoración delante de Dios. Ven delante de Dios con sinceridad y honestidad de corazón. El pecado lamentablemente corrompió la adoración genuina. Pero hay algo más que hizo el pecado. Mira el versículo 5 nuevamente, el versículo 5. El versículo 5 dice, pero no miró con agrado a Caín y su ofrenda. Caín se enojó mucho y su semblante se demudó. Entonces el Señor dijo a Caín, ¿por qué estás enojado y por qué ha demudado tu semblante? Si haces bien, no serás aceptado, pero si no haces bien, el pecado yace a la puerta y te codicia, pero tú debes dominarlo. Nota bien esa frase en el versículo 7. Si haces bien, ¿no serás aceptado? Yo quisiera que tú entendieras lo que está pasando aquí. Dios mira con agrado la ofrenda de Abel, pero no mira el corazón ni la ofrenda de Caín con agrado, la rechaza. Porque el pecado no solamente ha corrompido la adoración, ha corrompido el carácter y la intención de Caín, de este hombre. Y ahora él, y tú lo notas porque tan pronto Dios dice, no, tú no has venido con la actitud correcta, en lugar de corregir, se enoja.
En lugar de hacer lo correcto, dice la palabra que se pone colorado. Bueno, eso lo pongo yo. Se pone colorado. La ira lo estaba dominando. Su rostro había cambiado y se notaba. ¿Alguna vez has estado enojado? Alguien dice algo y te enoja. Y todo el mundo sabe que tú estás enojado porque tú no has dicho nada, pero tu cara lo dice. Tratas de reírte, pero hasta te tiembla el ojo. Eso es lo que estaba pasando con Caín. El pecado había corrompido, él no había venido con la adoración correcta. El pecado había corrompido la adoración de este hombre. Ahora encontramos que no solamente había corrompido la adoración, había corrompido el carácter. Caín se había dejado dominar. Y lo notas en esa frase, si haces bien, yo no te hubiese aceptado. ¿Sabe? No tiene que ver con lo que traes, sino con la intención con que vienes delante de mí. Con la intención con la que te acercas a adorarme. Y yo quiero, nuevamente, al traducir del original al español o al inglés, a veces no le hace justicia al pasaje. Yo quiero que tú entiendas la gracia, porque si ciertamente, escúchame, si ciertamente el pecado ha corrompido la adoración, si ciertamente el pecado ha corrompido nuestra actitud, nuestras intenciones, el pecado no ha podido hacer algo. El pecado nunca jamás podrá cambiar la misericordia y la gracia de Dios. Porque si el pecado es grande, más grande es la misericordia de Dios. Porque si el pecado es enorme, la gracia de Dios todavía sigue dominando a ese pecado. Porque Dios nunca cambia. Su gracia es perfecta. Su gracia siempre será una fuente para nosotros. Ahora, nota la forma en que Dios le habla a Caín. Ve conmigo nuevamente al versículo 6. Entonces el Señor le dijo a Caín. Yo sé que nosotros lo leemos de esta manera. ¿Por qué estás enojado? ¿Qué te pasa? Esa es la forma que nosotros hablamos a nuestros hijos. Ok. Pero no, esa no es la forma en que Dios le está hablando. Yo quiero que tú mires la gracia de Dios. Yo sé que a veces nuestros hijos nos sacan por el techo. No a veces, casi siempre, vamos a ser honestos. Hacen cosas que realmente nos enojan. Y tú quisieras en un momento chiscar los dedos y que tu hijo desapareciera por 1 o 2 horas. No me mires así, que no soy yo nada más, tú también piensas lo mismo. Yo sé que en muchos momentos en nuestras vidas nosotros hemos estado enojados con nuestros hijos y nuevamente queremos derramar toda la ira de Dios sobre ellos. Y muchas veces, de hecho la mayor parte de las veces, les hablamos enojados, les hablamos fuertes, les juzgamos. Esa es nuestra forma de ser padres. Y digo lamentablemente porque no es la forma de Dios. Dios, escúchame, Dios juzga y Dios castiga el pecado. No te confundas, Dios no pasa el pecado por alto. No lo hizo con Caín. Lo vemos aquí extendiendo su gracia y diciéndole, mira la forma en que él le habla a Caín. Le dice, hijo, ¿por qué estás enojado? ¿Por qué estás enojado? Tranquilo. ¿Por qué has dejado que la ira te domine? Si haces el bien, ¿no serás aceptado? En esa pregunta Dios está extendiendo su gracia. Le está diciendo a Caín de esta manera. Has hecho lo correcto, has permitido lo incorrecto, has permitido que el pecado corrompa tu adoración, has permitido que el pecado corrompa tus intenciones, has permitido que el pecado corrompa tus actitudes, has permitido que el pecado corrompa tu carácter. Pero yo te voy a extender la misericordia. Si haces el bien, yo no te voy a aceptar. ¿Sabes lo que estoy diciendo? Lo que está Dios diciéndole, aunque tú hayas hecho el mal, si te conviertes, si corriges, si vienes a mí en adoración correcta, si tienes la actitud correcta, si no permites que el pecado te corrompa, no voy a ser el Dios de una segunda, tercera, cuarta oportunidad. Yo te voy a extender mi misericordia. Haz lo correcto.
corrige, adórame en espíritu y en verdad, ten la actitud correcta y yo voy a abrir mis brazos y te voy a aceptar. Eso es lo que Dios le está diciendo. Porque a pesar de nuestro pecado, nuevamente déjame repetir esto y que se te quede grabado en la mente, a pesar de nuestro pecado, la gracia de Dios es más grande. Porque a pesar de nuestra maldad, la misericordia de Dios es más profunda. Porque Dios está en el negocio de extender su gracia. Porque para eso Cristo vino a morir en la cruz del Calvario. ¿Sabes por qué Cristo vino a morir en la cruz del Calvario? Para que Él pueda castigar en Cristo el pecado tuyo y el mío. Y darte a ti y a mí la oportunidad que no tendríamos sin Cristo Jesús. ¿Ves? Mientras el pecado corrompe la adoración y corrompe las intenciones y corrompe las actitudes, corrompe el carácter, todavía Dios da oportunidad. Todavía sigue Dios abriendo sus brazos, extendiendo su misericordia. Y esa misericordia está probada en la cruz del Calvario. En la cruz del Calvario. Escúchame, no es la iglesia no te salva. Y déjame decirte algo, no importa por cuál partido tú hayas votado, déjame repetirlo, ninguno de los partidos te van a salvar. Por favor, entiéndanlo, ninguno. Ninguno. El único que puede salvarte para siempre, el único que te puede dar esperanza que no cambia, el único que promete y cumple es Cristo Jesús. Y la cruz del Calvario Él lo demostró. Demostró que su gracia es profunda, que su gracia es increíble, que su gracia está presente, disponible, accesible para aquel que ha sido llamado y responde. Yo hubiese querido que Caín entendiera este mensaje. Yo hubiese querido terminar esta historia con un arrepentimiento de parte de Caín y que le dijera a Dios, sí, tú tienes razón, Dios, perdóname. Perdóname, Dios. Perdóname, Señor. Tú mereces ser adorado. Perdóname, Señor, porque mi ofrenda, cualquiera que sea, debe ser traída de corazón, con alegría, con devoción, con pasión. Perdóname, porque, Señor, mi actitud debe ser la correcta. Debo venir cada momento a la iglesia con mis hermanos a celebrar tu nombre. Perdóname, Señor, porque yo no debo adorarte solamente los domingos en la mañana. Yo debo adorarte todos los días de mi vida. Perdóname, Señor, porque yo no debí competir con mi hermano. No debí buscar la justicia propia. Debí adorarte por quien tú eres. Perdóname, Señor. Yo hubiese querido que la historia terminara con un arrepentimiento real. Pero estamos hablando del pecado que corrompe. El pecado que corrompe la adoración y el pecado que corrompe las intenciones y el carácter. El pecado que destruye la humanidad. Ve conmigo al versículo 8. La Biblia dice, y Caín dijo a su hermano Abel, vayamos al campo. Vente, hermanito, vamos a jugar soccer. Y aconteció que cuando estaban en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Qué final triste. Qué final trágico. Porque Caín estaba enojado con Dios. Porque Dios no le aceptó su ofrenda. Porque Dios mira el corazón. Porque Dios oculta. Porque Dios va más allá de la apariencia física. Más allá de lo que vestimos y de cómo nos peinamos. Dios mira el corazón. Dios conoce. Dios sabe. Y Caín estaba enojado porque Dios lo rechazó en ese momento. No a él, sino a su adoración. No a él, sino a su actitud. No a él, sino a sus intenciones y propósitos. Y Abel estaba enojado con Dios, pero como no podía con Dios. Porque como a Caín no sabía que no podía matar a Dios, terminó desquitándosela con el que estaba al lado.
Yo sé que ahora todo el mundo dice, este Caín, qué malo que era. Recuerda que Dios está mirando nuestro corazón. Recuerda que Dios te sabe, te conoce, te mira a ti, allí donde tú estás. Y tú puedes engañar a todo el mundo. Yo puedo engañar a todo el mundo. Pero tú y yo no podemos engañar a Dios. Tú me vas a decir en esta mañana, pastor, pero yo nunca he matado a nadie. Esta semana pasada yo leí comentarios de cristianos que aunque nunca han levantado un arma de fuego o un cuchillo contra otros, han asesinado el carácter, han asesinado el testimonio y han asesinado la integridad de otras personas. Y no estoy hablando de no creyentes, estoy hablando de creyentes. Que en lugar de buscar las palabras correctas para expresar lo que quieran expresar, se han enojado tanto y han permitido que el enojo llegue a su corazón y literalmente han asesinado la integridad de otras personas. Y si tú piensas que estoy hablando de un partido político, hace 4 años atrás experimentamos lo mismo con otros grupos. Porque el pecado no solamente destruye la adoración, la corrompe la adoración a Dios. El pecado no solamente corrompe las intenciones del corazón. Al final del día, el pecado destruye la humanidad misma del ser humano. La humanidad misma del ser humano. Pero no voy a terminar así. Yo voy a seguir escuchando la voz de Dios. Espero que tú también. La voz de Dios que nos da segundas oportunidades. La voz de Dios que nos dice, si tú haces lo correcto, yo voy a abrir mis brazos y te voy a aceptar. Si tú haces lo correcto y vienes y me adoras en espíritu y en verdad, yo voy a aceptarte. Si tú haces lo correcto y tienes la intención, el propósito, la actitud, la identidad, el carácter correcto, yo voy a abrir mis brazos. No pongas excusas. No te escondas detrás de tu justicia. Yo voy a hablarte de la gracia de Dios que sigue activa en este mundo. La pregunta es, ¿vas a permitir que el pecado siga corrompiéndote o vas a descansar en la gracia de Dios? Te pones de pie y me acompañas en oración. Dios eterno, Dios bueno, te alabamos, honramos tu nombre y te damos las gracias por tu palabra. Y yo te ruego en el nombre de Cristo Jesús, yo te imploro que tu palabra haya sido suficiente. Esta es mi oración en el nombre de Jesús. Y el pueblo de Dios dice, amén. Entender que el pecado ha afectado todas las áreas de nuestras vidas y aceptar que todavía sigue siendo estragos en la humanidad nos debe llevar de rodillas ante Dios. Allí de rodillas ante Dios podremos ver su gracia porque todavía Él sigue hablando con dulzura y todavía sigue dándonos la oportunidad para que vengamos a sus pies en adoración. Su mirada debe traernos paz. Su mirada penetrante debe levantarnos en medio de los escombros del pecado. Por favor, piensa en esto mientras cantamos esta canción.